Durante siglos, en las cortes de Europa circuló un rumor. En algún lugar lejano, más allá de los desiertos y las montañas, existía un rey cristiano que gobernaba un reino vasto y poderoso. Un monarca con riquezas inimaginables, con ejércitos tan numerosos que podían oscurecer el sol. Un hombre de fe inquebrantable que, cuando llegara el momento, aparecería para aplastar a los enemigos de la cristiandad y restaurar el equilibrio del mundo. Su nombre era Preste Juan. Pero como toda leyenda, lo que comenzó como un susurro de esperanza, terminó convirtiéndose en una peligrosa ilusión. Porque cuando una nueva y devastadora fuerza surgió desde las estepas de Asia, destruyendo reinos y arrasando ciudades, con una brutalidad jamás vista, muchos pensaron que finalmente Preste Juan había llegado. Sin embargo, lo que se encontraron fue algo muy distinto, algo mucho más aterrador. Los invasores no eran salvadores, no venían a liberar Jerusalén ni a defender la fe, eran los mongoles. El siglo XIII fue testigo del ascenso de un poder sin igual. Gengis Khan, con sus hordas de jinetes implacables, inició una campaña de conquista que cambiaría el destino de civilizaciones enteras. Desde China hasta Persia, desde Rusia hasta el corazón del mundo islámico, ningún reino estaba a salvo. Sus ejércitos avanzaban con velocidad y precisión mortales, aniquilando a quienes se interpusieran en su camino. Las noticias sobre su llegada sembraron el terror. En Bagdad, en Damasco, en Constantinopla, las historias sobre esta fuerza imparable se propagaban como el fuego. Pero en Europa, donde el miedo se mezclaba con la desesperación, muchos interpretaron estos acontecimientos de otra manera. Los mongoles estaban atacando precisamente a los enemigos históricos de los cruzados. Caían ciudades musulmanas, caían reinos enteros que durante siglos habían luchado contra la cristiandad. Para algunos, esto no podía ser una coincidencia. ¿Y si este ejército, en realidad, no era una amenaza, sino la salvación que tanto habían esperado? El mito de Preste Juan resurgió con fuerza. En los pasillos del Vaticano, en las cortes de los reyes cristianos, la idea comenzó a tomar forma. Quizás Gengis Khan no era otro que el legendario rey cristiano del Este, viniendo finalmente a cumplir la profecía. Pero pronto la verdad comenzó a hacerse evidente. Los mongoles no venían a salvar a nadie. Sus campañas no hacían distinción entre cristianos, musulmanes o paganos. Su brutalidad no conocía fronteras ni bandos. A medida que más información llegaba, los europeos comprendieron que no estaban ante un aliado divino, sino ante un enemigo mucho más letal de lo que jamás imaginaron. Los invasores no eran salvadores. No venían a liberar Jerusalén ni a defender la fe. Eran los mongoles. El siglo XIII fue testigo del ascenso de un poder sin igual. Gengis Khan, con sus hordas de jinetes, avanzó como una tormenta imparable, destruyendo imperios con una eficiencia aterradora. Su ejército no solo conquistaba, sino que arrasaba todo a su paso, dejando ciudades enteras en ruinas y poblaciones enteras masacradas. Sus tácticas de guerra eran desconocidas para el mundo occidental, y su brutalidad quedó grabada en la memoria de los pueblos que sufrieron su ira. Las noticias de estos guerreros comenzaron a llegar a Europa de forma confusa. Los informes hablaban de una fuerza misteriosa que atacaba a los enemigos de la cristiandad, destruyendo reinos musulmanes con una ferocidad que solo podía describirse como sobrehumana. Fue entonces cuando algunos monarcas y líderes religiosos comenzaron a preguntarse, ¿sería posible que este ejército fuera el de Preste Juan? La confusión no era del todo absurda. Entre los mongoles había una minoría de cristianos nestorianos, una rama del cristianismo que se había extendido por Asia Central y que algunos en Europa conocían vagamente. El hecho de que algunos altos mandos mongoles tuvieran consejeros cristianos reforzó aún más la idea de que tal vez este imparable conquistador era, en realidad,
el rey sacerdote que tanto habían esperado. Pero la realidad pronto se hizo evidente. A medida que los mongoles avanzaban, no solo atacaban a los musulmanes, sino que también devastaban reinos cristianos. Ni iglesias ni monasterios fueron salvados. Las ciudades cristianas que se interponían en su camino fueron saqueadas sin piedad. Si estos guerreros eran aliados de la cristiandad, no lo estaban demostrando. Los europeos comenzaron a darse cuenta de su error. Genghis Khan y sus sucesores no eran el Preste Juan que esperaban, sino algo completamente distinto. Una fuerza que no distinguía entre religiones ni reyes. Una horda que solo buscaba la dominación absoluta. Sin embargo, la leyenda de Preste Juan no murió con esta revelación. Durante siglos, la idea de un poderoso reino cristiano en Oriente siguió persistiendo. Viajeros, aventureros e incluso emisarios papales emprendieron peligrosas expediciones en busca de este monarca, convencidos de que en algún lugar, más allá de las tierras conocidas, aún existía un imperio que esperaba el momento de rebelarse. Pero Preste Juan nunca apareció, y mientras los europeos seguían buscando a un rey que nunca existió, los mongoles continuaban expandiendo su dominio, transformando el mundo para siempre. A pesar de su brutalidad, los mongoles no eran simples hordas sin propósito. Su estrategia iba mucho más allá del saqueo y la destrucción. Tenían un sistema de gobierno eficiente, una red de comunicaciones avanzada y una capacidad logística impresionante. Sus embajadas viajaban por todo el mundo conocido, estableciendo alianzas cuando era necesario y exigiendo la rendición de aquellos que se interponían en su camino. Uno de los momentos clave en la relación entre los mongoles y Europa ocurrió cuando el Gran Khan envió emisarios al Papa y a varios monarcas europeos. Pero en lugar de ofrecer una alianza, sus mensajes fueron claros. Debían rendirse y someterse al dominio mongol o enfrentar la total aniquilación. Fue en ese momento cuando la última esperanza de que los mongoles fueran el ejército de Preste Juan se desvaneció por completo. Sin embargo, la leyenda no murió. Con el paso de los años, en lugar de desaparecer, se transformó. Cuando Europa entendió que no había un reino cristiano en Asia, los relatos comenzaron a ubicar a Preste Juan en otro lugar, África. Etiopía, con su antigua tradición cristiana, se convirtió en el nuevo candidato para ser la tierra de este misterioso monarca. Las expediciones enviadas en busca de este enigmático reino regresaban con relatos confusos, mezclando hechos con mitos. Se decía que en las montañas etíopes vivía un emperador cristiano que descendía directamente del rey Salomón y la reina de Saba. Pero al final, la verdad era innegable. Preste Juan nunca existió. Fue una sombra, un reflejo de los deseos y miedos de una Europa desesperada por encontrar un aliado en un mundo en constante cambio. Mientras tanto, los mongoles continuaron con su inexorable avance. No eran ángeles vengadores ni salvadores ocultos. Eran un imperio moldeado por la guerra, guiado por una visión de conquista total. Y aunque su reinado no duró para siempre, el eco de su paso quedó grabado en la historia.